Bien, mis hermanos, como ya lo dicho mi pastor, seguimos con la obra del Espíritu Santo en la iglesia, ¿cierto? Busquemos en Hechos, en el capítulo 3, del versículo 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo, a la hora novena, a la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Que el Señor añada, ¿cierto?, una rica revelación a la lectura de su palabra. Gracias a Dios porque Él hasta aquí ha sido conmigo. Su misericordia en este año ha sido mucha para con mi familia, para con mi persona. Y estar el último día trabajando en su viña, para mí una bendición, una grata bendición, a pesar de que a lo mejor me cuesta un poco, pero sabemos que Él, ¿cierto?, nos da la gracia y Él nos ayuda, ¿cierto?, si lo prestamos de buena voluntad. Y hoy día, ¿cierto?, nos toca hablar de este maravilloso milagro. Resumiendo un poco, mis hermanos, usted sabe lo que predicaban nuestros predicadores, ¿cierto?, en el día de Pentecostés, ¿cierto?, donde se derramó el Espíritu Santo y fue formada la primera iglesia, ¿cierto? No, perdón, la iglesia, no la primera iglesia, porque hay una sola iglesia. Formada la iglesia, ¿cierto? Ahora dice que se derramó el Espíritu Santo en toda persona, y dice que este evento maravilloso no se va a volver a repetir, porque dice que fue una vez, ¿cierto?, y para siempre, ¿cierto? Cristo murió y ascendió al cielo y dijo que Él iba a dejar el Consolador. Y ese Consolador es el Espíritu Santo que ahora está operando en nosotros. No hay otro Pentecostés. No hay otro Pentecostés, ¿cierto? Sí podemos ver, mis hermanos, de que como iglesia, ¿cierto? ¿Cómo le puedo explicar? Creemos de que, ¿cierto?, ese Espíritu Santo ahora es depositado en nuestros corazones, dice su palabra que somos templos de Dios Altísimo ahora, ¿cierto? Dice que no iba a habitar más en templos hechos por manos de hombres. Dios dice que iba a habitar en el templo del hombre, que es el corazón del hombre. Dice que antes, ¿cierto?, teníamos un corazón de piedra, y ahora dice fuimos transformados, ¿cierto?, y ahora Él nos dio un corazón de carne, y donde dice que Él, ¿cierto?, habita en ese corazón. Ahora Cristo, cuando venga a buscar, cuando venga victorioso, cuando ya no va a venir de nuevo a morir, ¿cierto?, sino que ahora va a venir victorioso a buscar. ¿A qué va a venir a buscar?
a su iglesia. Y la iglesia lo compone usted y yo. Esa es la iglesia. Esa fue la primera donde se formó la iglesia, ¿cierto?, en aquellos tiempos. Ahora podemos ver, mis hermanos, de que en esto que hemos leído, el Espíritu Santo, ¿cierto?, selecciona este hecho puntual, porque dice que, a ver, cuando mi hermano Joino el domingo pasado nos dijo que en el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En el versículo 43, ¿recuerdan? Ahora no se dice cuánto tiempo transcurrió desde el capítulo 2 al capítulo 3. Algunos dicen que son meses, algunos dicen que es años, porque hubieron más señales, hubieron más milagros. Pero este milagro fue elegido por el Espíritu Santo puntualmente por algo. Porque nos quiere decir algo a nosotros en esta noche. Y porque quería decir algo a toda la humanidad. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Ahora, este asombroso milagro dice que la curación del cojo de nacimiento reúne una curiosa multitud y prepara, dice, para oír el sermón de Pedro. Y a la vez, dice, también confirma a Pedro y Juan que son representantes de Dios. Ahora, pasando, ¿cierto?, a la escena principal, Pedro y Juan subían juntos. Podemos ver de que de los evangelios, ¿cierto?, estaban asociados, siempre andaban juntos Pedro y Juan. Dice que en sus principios eran socios, eran pescadores. Ambos eran pescadores y a la vez eran socios. Dice que ellos también participaron, ¿cierto?, en la transfiguración de Jesús. También dice que siguieron al sumo sacerdote cuando Jesús fue apresado. También estuvieron, dice, si mal no me recuerdo, cuando fueron, ¿cierto?, cuando la resurrección de Jesús fueron a verlo y ellos también participaron y no lo encontraron, ¿se acuerdan? También estuvieron ahí. Y aquí también dice que también Jesús lo nombró para los preparativos de la cena de Pascua. Entonces ellos siempre estaban asociados y también, ¿cierto?, como Jesús les dijo, ir de dos en dos, ¿cierto? Y siempre andaban los dos juntos. Algunos dicen por ahí que en la antigüedad no se llevaban muy bien, pero yo no veo aquí ninguna contradicción en eso. Yo no veo que haya algún dato que diga que no se llevaban bien, pero leyendo por ahí dice que algunos dicen que no se llevaban bien. Pero yo, viendo esto maravilloso de la palabra del Señor, yo creo que ellos estaban en comunión. Estaban en comunión. Ahora dice que Juan siempre se quedaba callado y el que hablaba era Pedro. Era como el portavoz de los discípulos. No sé si usted se dio cuenta leyendo estos versículos. Dice que los dos solían ir con frecuencia, porque quiere decir que iban con frecuencia al templo. Era común, ¿cierto?, de ir, como dice su palabra, al templo a la hora novena, ¿cierto? En la hora novena eran las 3 de la tarde. Según el tiempo romano, judío, ¿cierto? El día comenzaba a las 6 de la mañana, cuando amanecía, ¿cierto? Era a las 6 de la mañana. Después, ¿cierto?, era una oración, la otra oración era a las 9 de la mañana y esta era a las 3 de la tarde, más o menos cronológicamente. Dice que ellos iban al templo a la oración. Y esta oración era particularmente, dice que se prendía un incienso y lo hacía el sacerdote y oraban, ¿cierto?, además de esto, mis hermanos, era una orden que también tenían en aquellos tiempos, que Jehová se las mandó. Y esto lo habla, ¿cierto?, David en el Salmo 55, si lo quiere ver.
Mira, hay hartas cosas hermosas aquí, pero por el tiempo, mis hermanos, no alcanzamos a ver todo lo que quisiéramos ver, mis hermanos, pero aquí en el Salmo 55 dice, en el 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Ve? Era en la mañana, al mediodía y en la tarde. Ahora, usted pensará, si ellos eran llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Todavía, ¿cierto?, asistían al templo. Como les decía anteriormente, dice que no iba a habitar en más templos hechos de manos de hombres, sino que iba a habitar en el corazón del hombre. Pues podemos pensar, mis hermanos, que todavía quedaba, ¿cierto?, algo de ritos, ¿cierto?, de religiosidad en ellos. No sé. Pero esta oportunidad que había y este milagro que sucedió en esa oportunidad era, ¿cierto?, como les dijera, estaba tal cual, ¿cierto?, como decía su palabra. A ver, este suceso, ¿cierto?, tenía que suceder así. Porque yo leyendo, mis hermanos, muchas veces, por harto tiempo este paralítico iba, ¿cierto?, y se sentaba a pedir limosna en esa parte, en la puerta de la Hermosa. Y todos, ¿cierto?, iban continuamente, diariamente a orar. Y dice que este paralítico tenía más de 40 años, en el capítulo 4 dice más o menos la edad, más de 40 años, y había nacido paralítico. Y yo creo que muchas veces pasaron los discípulos por ahí, incluso más, hasta el mismo Jesús pasó por ahí. ¿Se acuerdan cuando estuvo en el templo? ¿Se acuerdan? ¿Y por qué en ese momento Jesús no lo sanó? Hay algo hermoso en esta parte, que profundizar, mis hermanos, tardaría mucho, pero es algo hermoso en esta parte, ¿cierto? ¿Por qué no fue en ese momento? Porque Dios tiene los tiempos, ¿cierto? En el tiempo de Dios todavía no era el momento propicio, ¿cierto?, para sanarlo, porque tenía preparado ese plan, ¿cierto? Ahora fue a las 3 de la tarde. Jesús dice que cuando ascendió, ¿a qué hora fue? Cuando, ¿cierto?, ascendió al cielo. ¿Cómo llegó al cielo? Como un perfume agradable, ¿cierto? Como una ofrenda agradable a Dios llegó. Aquí dice que se encendían inciensos ahora. Y esos inciensos decía que llegaban a la presencia de Dios en aquellos tiempos, pero no eran, como le dijera, porque acuérdense que los holocaustos, los sacrificios, dice que no disimulaban el pecado, pero no a la vez no quitaban el pecado, ¿cierto? Llegaban como un perfume, pero hasta por ahí no. Pero ahora el Cordero de Dios dice que vino y se entregó y padeció y murió y al tercer día descendió, ¿cierto?, como un perfume agradable a Dios, como una ofrenda grata a Dios. Ahora, ¿cierto?, este hombre se encontró con nuestros discípulos. Dice que en el camino al templo los apóstoles encontraron a cierto hombre cojo de nacimiento. Ese cojo tenía alguna sanidad médica. Era imposible que pudiese caminar, porque era de nacimiento, de su vientre, de la madre venía con esa limitación. Dice, no había cura. Aquí dice, a él lo podían cada día, porque no podía, él por sí solo no podía llegar a ese lugar. La familia, los amigos, no sé, lo llevaban diariamente a ese lugar para pedir limosna. Y esta puerta, mis hermanos, se llamaba La Hermosa. ¿Por qué se llamaba La Hermosa? Porque era hermosa. El nombre lo dice, no. Dice que fue regalada, no me acuerdo por quién, por un judío. Y era una tremenda puerta, mis hermanos, que era hecha con el bronce de los corintios. Era, pero
maravillosa, tenía incrustaciones hermosas. Y dice que el historiador Josefo que para poder abrir esa puerta tenía que ver 20 personas. Imagínense el peso y la tremenda puerta que era. 20 personas para abrirla y para cerrar a las 20 personas igual. Vemos el contraste, mis hermanos, en ese lugar. Había un paralítico y estaba esa magnificencia de puerta, ¿cierto? De bronce. Hermosa puerta. Y ahí se encontraba este paralítico. Y seguimos leyendo, mis hermanos, y los vio, ¿cierto? Y los vio a Pedro y a Juan. Y le rogase que le diese limosna. Él, ¿qué esperaba? Si pedía limosna, ¿qué es lo que esperaba? Esperaba piedad. Y la piedad se tenía que transformar en dinero. Estratégicamente, mis hermanos, estaba en ese lugar, porque dice que los no me gusta decir esa palabra, pero por diosero, no me gusta, pero mendigos, ¿cierto? Ocupaban parte estratégica de la ciudad para poder, ¿cierto?, pedir limosna. Eran las calles principales, ¿cierto? En las casas de los más pudientes y en el templo. Y la magnificencia del templo, mis hermanos, ese templo era hermoso. Ahora, para ellos la mejor parte era la iglesia, porque cuando iban a oración, ¿cierto?, iban, ¿cierto?, también como le dijera, a dar, ¿cierto? El pueblo también iba a ofrendar en ese tiempo. Entonces el pueblo estaba como más sensible, no sé, ¿cómo le quiere decir? Para que cuando vieran al mendigo, ¿cierto?, ellos le daban. Pero muchos no le daban, ¿cierto? Algunos pasaban de largo. Como a veces nosotros estamos ahí en el autito y pasa el que limpia los vidrios, ¿cierto? Y uno se hace el leso. Le dice que no. ¿O no? O va pasando y alguien le pide platita, usted se hace el leso, mira para otro lado, ¿cierto? Yo creo que muchos hacían lo mismo con ellos, con ese pordiosero, ¿cierto? Pero aquí, en esta escena maravillosa, mis hermanos, vio a Pedro y a Juan. ¿Y qué le dijo? Le rogase que le diese limosna. ¿Qué esperaba? Dinero, ¿cierto? Esperaba dinero. Pero, ¿qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? Que pusiera su mirada en él, ¿cierto? ¿Y qué le dijo? No tengo oro ni plata. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan iban entrando al templo, le rogaba que le diese limosna. Pero Pedro, con Juan fijando los ojos, le dijo, míranos. ¿Y yo creo que el mendigo, mis hermanos, tiene que estar expectante, ¿cierto? Para ver qué es lo que iban a dar, porque él esperaba que le dieran dinero. Yo creo que él no se imaginaba lo que iba a pasar. Yo creo que ninguno se puede imaginar a alguien que sea paralítico que un día llegue y alguien le diga, levántate y anda. Porque, por eso le digo, médicamente él no había nada que hacer, ¿cierto? No había nada que hacer. Pero aquí Pedro le dice, fijando los ojos, le dijo, míranos. Entonces le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero imagínense la respuesta, ¿cierto?, que le dio Pedro. ¿Qué le dice? Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. En aquellos tiempos, mis hermanos, dice que ellos, ¿cierto?, vendían sus propiedades, ¿cierto?,
La iglesia vendía sus propiedades para ayudar a los más necesitados, ¿cierto? Y yo creo que Pedro, ¿cierto? Y Juan también hicieron lo mismo. Por eso le dice, no tengo plata ni oro, ¿cierto? Los recursos a lo mejor que tenían ya los habían repartido, no sé, me imagino. ¿Cierto? Y yo creo que este mendigo, pero ¿cómo? Yo creo haber dicho, ¿cómo? Si vienen al templo, medio templo, mire la puerta, esta tremenda puerta, ¿cómo no van a tener dinero? Yo me imagino lo que pensó él, no sé. Y fijó, ¿cierto? Y ahí yo creo que él no sé qué le habrá pasado, pero yo creo que desanimó, este hombre. Se desanimó, pucha, no me van a dar nada. Pero fue grande la sorpresa. Fue grande la sorpresa, dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Pero lo que tengo te doy. Ellos eran llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas los pasajes anteriores? Fue derramado el Espíritu Santo a todos. Pero lo que tengo te doy. Que el Señor nos ayude. Y les dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Mire, él estuvo expectante, ¿cierto? Y cuando le dijo que no tenía oro ni plata, yo creo que tiene que verse, no sé qué le era el pasado, fue un momento de hacer. No sé, se abrumó, yo creo, se enojó. Pero ese fue un corto momento, porque cuando le dice, pero lo que tengo te doy, imagínense lo que pasó ahí, mis hermanos. Qué tremendo. Y estas señales eran los que seguían a sus hijos. Que el Señor nos bendiga. Ahora, con cuidado, mis hermanos. En estos tiempos andan hombres que profetizan y sanan, que son unos mentirosos. Porque yo le comentaba a mi esposa, porque cuando me toca trabajar le comento a ella, conversamos los dos. Porque así uno le sirve también y ella va aprendiendo, yo también aprendo. Le decía que hay hombres primero hay enfermedades que el mismo hombre las genera, ¿cierto? Que son psicológicamente, ¿cierto? Que dice que están enfermos, que le duele aquí, que le duele allá, y esto es puro mental, ¿cierto? Y hay hombres que se preocupan de esto, de sanar la mente, y al sanar la mente, ¿cierto? Sana su cuerpo. Pero esa no era una enfermedad real, esa era una enfermedad psicológica. Entonces, eso no es una verdadera sanidad. Que el Señor nos bendiga. Tener cuidado con eso, mis hermanos. Porque dice que en los últimos tiempos dice que van a haber hombres que se levantarán, falsos profetas. Harán señales, dice, harán prodigios y milagros, pero lo harán en nombre de Dios. No lo harán en el nombre de Dios, lo hacen en el nombre de... ¿Usted sabe de quién es? Que el Señor nos bendiga. Y dice incluso más, dice que engañarán a sus propios hijos. Y gracias al Señor que el Señor aquí nos tiene esta palabra, mis hermanos, sana, limpia, que nos guía, ¿cierto? Que nos lleva a la verdad. Por eso, mis hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que podamos entender, mis hermanos, estas señales y prodigios que hicieron estos hombres fueron, ¿cierto?, para realmente, mis hermanos, darse a conocer que realmente eran los hijos de Dios. Nada más que para eso. Ahora, no quiere decir que Dios pueda, ¿cierto?, sanar a un hermano. Porque si está en la voluntad de Él, el sanar a un hermano, Él lo va a hacer. Porque Él es poderoso. ¿Cierto? Él es poderoso. Que el Señor nos bendiga. Pero no podemos decir, mis hermanos, de que porque no hay sanidad o no hay... No quiero meterme en otra... mejor no lo voy a decir. No está Dios o no está nuestro Espíritu Santo. Eso no quiere decir. Dios está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Mire, ahora qué maravilloso. Y tomándolo, ¿qué dice? Leamos más adelante. Más Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda.
Imagínense, después de más de 40 años, ver que sus pies se enderezan, sus huesitos, ¿cierto?, sus músculos se enderezan, y al momento de Pedro tomarlo, dice que él se levanta. Qué maravilloso fue eso, ¿no? Qué maravilloso. Imagínese años postrados, años ahí en ese lugar pidiendo limosna. No era como en estos tiempos que las personas así, ¿cierto?, las ayudan, ¿cierto? Le dan un trabajo, no sé, a los que son lisiados, ¿cierto? Algunos antes no pasaba eso, ¿cierto? Incluso más dice que Jesús le decía, das a los que tienen necesidad, pero dice que dieran, pero no para que los vieran los demás. Dice que incluso en esta iglesia dice que muchos iban para aparentar, iban a dar para aparentar, porque realmente ellos, ¿cierto?, no lo hacían de corazón, sino que era para aparentar que daban, hacerse demostrar a los demás. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué les dijo? ¿Se acuerdan lo que les dijo, no? Aquellos que dan, ¿cierto?, por aparentar tienen su premio, dice. Pero más si tú das, que no sepa tu mano derecha lo que da la izquierda, dice, ¿cierto? Y hacerlo de corazón. No darse a demostrar que yo hice esto, que hice esto otro, no. Hacerlo de corazón. Que el Señor nos bendiga. Muchos iban al templo a demostrar piedad, ¿cierto? Mira, yo hago esto otro. Y realmente era pura religión lo que tenían. Que el Señor nos llene de gracia. Entonces, este episodio, mis hermanos, fue inesperado para este hombre, ¿cierto? Él pensaba que le iban a dar otra cosa, dinero, ¿cierto? Fue inesperado. Fue al instante. Qué maravilloso. Qué hermoso. Dice, más Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Mire aquí el doctor Lucas, ¿cierto? Es cierto, ponía muchos detalles, ¿cierto? Para enfatizar, mis hermanos, enfatizar que realmente este hombre era paralítico. Porque acuérdense que muchos creyeron por las señales, ¿cierto? Muchos fueron, ¿cierto?, salvos por las señales que hubieron en aquellos tiempos. Muchos de ellos fueron salvos. Y puso algunos, el mismo Tomás le dijo, para creer, dijo, quiso meter el dedo en la llaga de Jesús, para creer que realmente era él. Entonces, Lucas aquí enfatiza y dice claramente, al momento se afirmaron los pies y tobillos, para decir que realmente este hombre era un paralítico. Da muchos detalles aquí Lucas, ¿cierto? El doctor Lucas. Muchos detalles. Para que realmente vieran que este milagro fue verdadero. No fue, ¿cierto?, un engaño, sino que fue verdadero. Ahora, dice que esta sanidad fue completa, ¿cierto? No solamente fue de cuerpo, sino que dice que también fue del alma. Fue del alma también. Al momento de ser sanado, él también fue salvo. Y podemos ver, mis hermanos, esta misericordia grande que estuvo con él en aquellos tiempos para realmente, mis hermanos, ocupar esa oportunidad para poder, ¿cierto?, evangelizar. Porque dice que muchos se golparon en ese lugar, muchos se golparon. Lo conocían a este hombre que por años pedía limosna. Muchos se golparon ahí y lo miraban y estaban atónicos, estaban asustados. Y ahí Pedro ocupó esa oportunidad, ¿cierto?, para pregonar el evangelio. Ahora yo no voy a pasar por ese lado porque le toca.
Le toca a mi otro predicador. Entonces, mire, si esta sanidad fue inesperada para este hombre, como le digo, fue inesperada, años así, no había solución, no había sanidad, ¿cierto?, para los médicos, y que llegue Pedro y llegue Juan y le digan: no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Fue inesperado o no fue inesperado? Fue inesperado para él. Y lo más importante, que fue hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el Señor nos ayude. Yo creo que este hombre había escuchado de Jesús, ¿cierto? Había escuchado de Jesús. Jesús, es más, pasó por ahí. E incluso dijo, yo creo que dijo: pero ¿cómo si este hombre fue muerto por blasfemo? ¿Cierto? Pero más tenía, ¿cierto?, harto motivo para no creer, ¿cierto? Tenía harto motivo para no creer en Jesús. No había cambiado su situación, ¿cierto? Y además le habían ejecutado por blasfemo. Por lo tanto, para él debió ser desconcertante ese momento. Pero usa el nombre del Señor, que significa su carácter, su virtud, su autoridad, el poder de Cristo, a hacer algo, ¿cierto?, en el nombre de Jesús, es actuar con consonancia con su voluntad. Jesús había delegado, dice, el poder a los discípulos. ¿Cuándo lo delegó? ¿Se acuerdan? Cuando le delegó el poder a sus discípulos. En Mateo 10 les dice: en Mateo 10:1, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahí le dio la autoridad, el poder para poder hacer milagros. Y aquí Pedro lo hizo en el nombre de él. Lo hizo en el nombre de Jesús. A aquel que ellos mismos habían enterrado, crucificado, muerto, ¿cierto?, en el nombre de él, para dar a conocer de que realmente él era el Salvador del mundo, y que por él, ¿cierto?, ahora la humanidad es salva. Por eso, ¿cierto?, no lo hizo en el nombre de él. Incluso, como le digo, más adelante, al que le toca después va a decir: nombre esta parte, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, mis hermanos. Y el andar de él fue instantáneo, ¿cierto? El andar de él fue instantáneo, dice en el verso. Y tomándolo de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Entonces la confusión de este hombre, ¿cierto?, no duró mucho tiempo, ¿cierto? Como le decía, ¿cómo en el nombre de él, si él lo mataron, ¿cierto?, lo crucificaron por blasfemo, ¿cómo? Entonces él estaba confundido, ¿cierto? ¿Cómo en nombre de él? Pero dice que la confusión de él duró poco, porque al instante dice que se levantó y anduvo. Y además dice saltó. Enfatiza aquí Lucas, lo enfatiza: saltó, anduvo, caminó. ¿Por qué? Para que vieran, mis hermanos, que realmente este hombre era un paralítico, no era un engaño, sino que enfatiza: saltó, caminó, ¿cierto?, glorificó a Dios y fue completo. Fue completo. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos dé gracia, mis hermanos. Y hubo consecuencias, claro que hubo consecuencias.
Hubo consecuencias de este milagro, ¿cierto? Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando. Vuelve a repetir Lucas, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Ve que hubo consecuencias? Y el hombre que estaban ahí en el templo, ¿cómo tienen que haber estado, mis hermanos? Yo creo que tienen que estar asustados, no sé, atónitos, dice, perplejos por haber ese hombre, el milagro que estaban viendo. Dice, y la consecuencia, ¿cierto?, de él fue que tuvo gozo. ¿Cierto? Fue que la primera consecuencia, que tuvo gozo. Porque él, ¿cierto?, no quedó impávido, sino que él dice que entró saltando, caminando. Dice que tomó de las manos de Juan y Pedro, se tomó. No es porque ellos lo estaban afirmando, sino que él estaba contento. Yo imagino que los saboreaba sus brazos, no sé, de alegría. Imagínese usted, pues, hermano, ese milagro tan grande en ese hombre. Ahora usted y yo, esto pensaba yo cuando estaba leyendo, Dios hizo un milagro en nosotros también. También hizo un milagro en usted y en mí. Este hombre se gozó, saltó, alabó a Dios. ¿Y nosotros? ¿Dios no hizo lo mismo con nosotros? Este es un milagro mesiánico, mis hermanos. En Isaías parece, ¿cierto? ¿Qué les dijo? A ver, lo voy a... Para no, en Isaías 35:6. Si quieren buscarlo. ¿Qué dijo Isaías? Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Una profecía, ¿cierto? Y usted y yo, ¿cierto?, ¿no éramos paralíticos también? Claro que sí, porque usted no podía llegar a Dios. Él lo buscó y Él hizo la obra en usted y lo hizo caminar en un camino de salvación. Y usted está gozoso igual que este hombre, ¿no? Meditaba yo, a veces somos tan apagados. Si es verdad, digamos la verdad. Y este hombre, mis hermanos, saltaba, gritaba por lo que había hecho Dios con él, y nosotros que tenemos esta salvación tan grande, que no merecíamos, no lo merecíamos. ¿O acaso Dios ve algo bueno en usted? Nada. Estábamos como ese paralítico, éramos mendigos. Éramos mendigos, a él lo llevaban ahí. Y Dios le apareció en el camino a usted y le dio una nueva vida y le hizo caminar. Y está gozoso igual que él. Está feliz. Que si Dios nos ayude, mis hermanos. Dice que el deseo de Dios es que todos sus hijos experimenten gozos. Es el deseo de Dios, es que todos sus hijos experimenten el gozo. Jesús lo declaró, ¿cierto? El mismo Jesús lo declaró en Juan 15:11. ¿Qué dice?
Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús lo dijo. Perdón, estaba ahí. Estas cosas, ¿cierto? Os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús quiere que todos tengamos gozo, ¿cierto? No este gozo pasajero, no está, porque esto de este mundo, ¿cierto?, es pasajero, una alegría pasajera, ¿cierto? Es divertirse, pasarla bien, ¿cierto? Los que toman, ¿cierto?, los otros días están con la media caña, ¿cierto? Le dura un rato nomás la alegría, ¿cierto? Cuidadito para el año nuevo. Mis hermanos, ¿usted tiene gozo? Porque Dios le salvó. ¿Sí? ¿Qué, Señor? Gracias a la misericordia de Dios. La segunda dice consecuencia, tengo alabanza y adoración hacia Dios. Miren, una simple participación, ¿cierto?, en el servicio, ¿cierto?, en la iglesia. Llegamos, ¿cierto?, estamos, y a veces los vamos tal cual como los llegamos. Una simple participación, ¿cierto?, no garantiza una verdadera adoración. Que el Señor, ¿cierto?, nos ayude. Porque cuando vengamos aquí, ¿cierto?, vengamos con gozo, con alegría. Alabar al Dios Todopoderoso. Como decía David, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Ese gozo va a estar con usted todos los días de su vida. Y vamos a orar, ¿cierto? Y moraré por siempre. ¿Cómo dice? ¿Qué más sigue? Y moraré en la casa del Señor, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. La tercera consecuencia fue un testimonio para el pueblo. El milagro que allí se había realizado era innegable. Habían visto al mendigo que durante muchos años pedía limosna en la puerta de la hermosa y que conocían la condición del hombre, ¿cierto? Aquí mismo voy a pasarme un poquito para el otro lado. Disculpe, mi pastor, para confirmar lo que estoy diciendo. Dice en Hechos 4, en el versículo 16, dice, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Lo podían negar? ¿La sanidad del cojo? ¿No lo podían negar? Por eso dice, ¿qué haremos con ellos? ¿Y qué le dice Pedro? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Que el Señor nos ayude. Claro, ¿ves? Esas fueron las consecuencias de este maravilloso, ¿cierto?, de esta maravillosa sanidad. Mire, incluso más, si hubieran recordado, dice el Antiguo Testamento, habrían sabido que las curaciones deben marcar el tiempo de los inicios mesiánicos. Como lo leí anteriormente, en Isaías 35:6. Se hubieran recordado, porque ellas eran devotos, sabían, ¿cierto? Yo creo que no se acordaron de lo que dijo Isaías. Y ahora, para concluir, ¿cierto?, como les decía, ¿qué aplicación podemos encontrar en este pasaje? Para nosotros es que el cojo es una vivida ilustración, ¿cierto?, del pecador no arrepentido. El cojo, ¿cierto?, es una bebida ilustración del pecador no arrepentido. Y ahora, nació cojo. Todos nacemos
pecadores. ¿Cierto? No podía andar. No podía andar. Ningún pecador puede andar a la manera de que agrade a Dios si Dios no lo salva. ¿Quién salvó? ¿Quién hizo la sanidad en ese cojo? Jesús. ¿Cierto? Porque fue hecha en el nombre de Jesús. Ahora usted, como le decía anteriormente, usted también fue un cojo. También fue un inválido que pedía limosna. Pero gracias a la misericordia de Dios, ¿cierto? Hoy podemos decir que ya no somos unos cojos, ya no somos unos lisiados. Esa salvación es completa. Es completa. Este hombre fue sano, fue salvo y a la vez dice que él glorificó y alabó al Dios Todopoderoso. Que ese sea nuestro gozo también. Que esa sea nuestra alegría de estar aquí, ¿cierto? Como último año, alabando a este Dios poderoso. Qué bendición me tocó a mí. A lo mejor no sé a quién le irá a tocar el otro año, pero fue una bendición para mí. A pesar que estuve muy nervioso, me dolió mucho la guatita. Mi esposa sabe cuánto sufro. Pero yo digo a mi señora que me hace bien. Me hace bien. Me hace bien esto porque lo busco más a Dios, ¿no? ¿O usted no busca más a Dios cuando está en problemas? Es así, seamos sinceros. Pero yo no digo que predicar es un problema, sino una forma de decir, mis hermanos. Pero cuando, es un ejemplo, cuando usted está en dificultad, ¿qué es lo que hace? ¿Se acuerda más de Dios, no? ¿No se acuerda más de Dios? Y uno cuando le toca predicar, mis hermanos, pues ya que la sufre. Y la ora. Y mi esposa me dice, ¿y oraste? Obvio, mi amor, que oré, pues. Porque yo no lo puedo hacer si Él no me ayuda. Mire, yo no soy no he estudiado nada, terminé cuarto medio, ¿cierto? Algunos son universitarios, tienen más capacidad, tienen más memoria, a mí me cuesta. Yo creo que a mí me cuesta el doble o el triple de los demás hermanos que han tenido estudios. Pero yo me presto de buena voluntad. Y yo creo que usted ha entendido la palabra del Señor hoy día. Ahora, este milagro produjo algo maravilloso. Maravilloso, mis hermanos. Acuérdense que los hombres en aquellos tiempos, ¿cierto?, creían por señales. Y esta sanidad de este paralítico produjo algo maravilloso en la iglesia. Y si usted lo quiere saber o lo quiere conocer, el próximo capítulo, mis hermanos, es el día lunes 3. ¿Ah? Por un gran predicador. Por un gran predicador del Señor, a quien Dios utiliza siempre. Mi pastor le toca, así que a todos así atentos el día lunes entonces, para saber qué pasó después de esta maravillosa escena que hubo en aquellos tiempos. Amén. Bien, mis hermanos, pónganse de pie. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, gracias, Señor, porque una vez más, Señor amado, usted nos ha hablado por su palabra, Señor. Gracias porque este año usted nos ha guardado. Gracias, Señor, porque han sido muchas las dificultades. Han sido a lo mejor muchos los problemas, Señor. Pero usted dice que a sus hijos usted no lo dejará ni lo desamparará. Y este año no ha sido así, mi Señor hermano, que usted nos ha guardado, nos ha cuidado, como sus hijos, Dios amado, como la gallina dice, cuida sus polluelos debajo de sus alas, usted nos ha guardado. Te damos gracias por eso, Señor amado. Te damos gracias por tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque una vez fuimos paralíticos y ahora podemos andar gracias a tu misericordia. Que sea ese gozo siempre, que sea siempre esa alegría, y que cuando vengamos a tu casa de oración, Dios amado, vengamos con ese gozo que usted solamente lo da, en ese gozo de la salvación. Qué alegría, Dios amado, de poder estar este último día del año en su casa de oración.
esta última reunión. Qué alegría, Señor amado. Esperando que este año que viene también podamos estar aquí. También podamos alabar su nombre como usted se lo merece. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, porque somos débiles. Mas usted se hace fuerte en nosotros, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta misericordia. Y esto te lo pido en el nombre de Cristo, mi Salvador. Amén.